Oh Dios, qué triste está la tierra esta noche. Cuánto misterio en las nieblas que flotan sobre los pantanos. Solo lo sabe quien ha vagado entre estas nieblas, quien ha volado sobre estas tierras portando una carga demasiado pesada. Solo lo sabe quien está cansado y no siente ninguna tristeza al abandonar las brumas de estas tierras, sus ríos y sus estanques. Quien se abandona con el corazón ligero entre las manos de la muerte. La noche comenzó a cubrir con una negra mortaja los bosques y los prados. A lo lejos se encienden unas pequeñas y tristes luces. Extrañas, inútiles y carentes de todo interés tanto para Margarita como para el maestro. A lo largo de la carretera de Jaffa, a lo largo del árido valle del infierno, sobre las tiendas de los peregrinos vuelan los torbellinos de polvo transportados por el viento que se ha levantado de repente. El hombre de la capucha siguió al verdugo y al centurión. Se detuvo en la primera picota, examinó atentamente el cuerpo ensangrentado de Yeshua, tocó uno de sus pies con su blanca mano y dijo a sus compañeros: «Está muerto». Las tinieblas volvieron a cubrir Jerusalén. Mikhail Bulgakov, El maestro y Margarita, novela. Es difícil hablar de eso. Dejando a un lado lo que sentimos, en la época en la que esta novela... ¿Dónde está? En la época en la que esta novela irrumpió en nuestra vida. En 1966, al final del periodo del deshielo, aparece un libro cuyo autor había muerto 25 años atrás. El libro enfrentaba a Moscú con Jerusalén y la antigua Judea. El destino del profeta es el mismo que el del artista, el escritor soviético. La gente se quedó estupefacta. Aquí tenemos un fragmento relacionado con la novela El maestro y Margarita. ¿Quién eres tú? Formo parte de esa fuerza que eternamente quiere el mal y eternamente hace el bien. Goethe, primera parte de Fausto. Es una ciudad interesante, ¿no crees?, dijo Voland. Asaselo hizo un movimiento y respondió respetuosamente: «Yo prefiero Roma, señor». «Es cuestión de gustos», dijo Voland. Detrás de él, de la muralla donde estaba la torre, acaba de salir un hombre vestido con una túnica y calzado con sandalias, harapiento y lleno de barro. Llevaba barba negra y su mirada era sombría. «Bah», exclamó Voland mirando al recién llegado con aire burlón. «Eres la última persona a la que esperaba ver aquí. ¿Cuál es el motivo de una visita tan previsible como inoportuna?» «He venido a verte, señor del mal y espíritu de las sombras. Si vienes a verme, ¿por qué no me das los buenos días, antiguo recaudador de impuestos? Porque no quiero desearte nada bueno. El tono en el que me hablas parece indicar que rechazas las sombras y el mal. Ten la bondad de reflexionar sobre esta pregunta. ¿De qué serviría tu bien si no existiese el mal? ¿Cómo sería la tierra si borrásemos de ella las sombras? ¿No están las sombras producidas por los objetos y por los hombres? Esta es la sombra de mi espada. Pero también están las sombras de los árboles y de los seres vivos. ¿Quieres dejar desierta la tierra y borrar de su faz todos los árboles y todo lo que vive en ella solo por tu capricho de deleitarte con la luz pura?» И тихо, и ясно, и пахнет сиренью, и где-то запел соловей, и веет мечтательно сладкою ленью от этих широких аллей. Es innegable que la existencia de Rusia ha aportado profundas correcciones y cambios en la forma en que Europa contempla y sigue contemplando el hecho literario y el papel del escritor frente a su tiempo.
La historia de la literatura rusa, apenas 3 siglos, se encontró de repente en su punto más alto, gracias a Pushkin, Dostoyevsky o Gogol. La radicalidad de las preguntas que las condiciones históricas han planteado a los escritores, la tradición rusa de la autoridad moral y la responsabilidad de la literatura, y las relaciones con un poder nacido de una revolución cuyas premisas habían sido establecidas por el resto de Europa, confieren una gravedad particular a todo intento de diálogo con los destinos de los escritores rusos y soviéticos del siglo XX. Entre esos destinos se encuentra el de Mikhail Afanasievich Bulgakov, novelista y autor dramático, uno de los más singulares y quizás uno de los más ricos en enigmas y preguntas. Kiev, a orillas del Dnieper. Aquí fue donde comenzó todo, en el paso de un siglo a otro. Una ciudad espléndida, una ciudad feliz, la madre de las ciudades rusas, escribirá Bulgakov. De niño se alimentó de teatro y música. En 1891, el año que nació, fue fundado el Teatro Solovsov. Según la leyenda familiar, escuchó Fausto, su ópera favorita, más de 40 veces, y Aída o Carmen más de 30. Se sabía de memoria El Barbero de Sevilla. Kiev, la ciudad de su infancia y de su adolescencia, conservará a lo largo de su destino literario la condición de ciudad legendaria. La familia Bulgakov pertenecía a la inteligencia rusa, acomodada, y estaba ligada tanto a la iglesia como a la medicina. Su padre, hombre austero, enseña historia del cristianismo occidental en la Academia Eclesiástica. El Antiguo y Nuevo Testamento, los grandes clásicos, Kant y los filósofos idealistas de principios de siglo forman parte de la biblioteca familiar. El matrimonio tiene 7 hijos. Mikhail es el mayor. La casa de los Bulgakov, organizada en torno a la madre, es acogedora, alegre y exuberante. En ella se habla francés, inglés y alemán. Se realizan lecturas en voz alta, se montan espectáculos y se canta. Primer matrimonio con Tatiana Lappa, Tasia. Es un matrimonio de estudiantes. Mikhail ha ingresado en la Facultad de Medicina y Tasia estudia en Saratov. Según Bulgakov, era una generación de jóvenes despreocupados, convencidos de que toda su vida transcurriría bajo una blanca aureola. Sin embargo, ocurre todo lo contrario. De repente, los tiempos legendarios llegan a su fin e irrumpe la historia. ...1914... Estalla la guerra en Europa. Mikhail Bulgakov trabaja como voluntario en los hospitales de la Cruz Roja, aprueba sus exámenes y obtiene su título. Toda su promoción es enviada a relevar a los médicos de provincias más experimentados que han partido hacia el frente. Bulgakov es destinado a una aldea perdida de la región de Smolensk. Al igual que Anton Chekhov, mayor que él, será allí donde tome conciencia del enorme retraso que sufre su pueblo y de la necesidad de escribir. Tiene 24 años. La tarde caía y yo me iba sintiendo más animado. Yo no tengo la culpa de nada, pensaba con dolorosa obstinación. Tengo mi título. He sacado la máxima nota en 15 asignaturas. Quería tener plaza fija lo antes posible. Pero no. Ellos sonreían y decían, allí cogerá experiencia. Ellos tienen quien les ayude. ¿Y si viene un paciente con una hernia o con una apendicitis purulenta? Y los niños con difteria. Y los partos. Había olvidado los partos.
Él llegó en el otoño de 1916 y estuvo aquí algo más de un año. Se ocupaba de 5 o 6 distritos, lo que representaba un inmenso territorio de 350 kilómetros cuadrados. Siempre se plantean las mismas preguntas sobre el alma rusa. En todas partes se siega el heno. Pero aquí, tanto bajo el régimen comunista como en la actualidad, segar el heno y cortar madera es toda una hazaña. Toda la vida es una hazaña. Lo más interesante de este hospital, del hospital de Nikolskoye, es que en él trabajó como médico Bulgakov. ¿Pero qué pasa?, pregunté. Tenía el corazón en un puño. Acaban de traer a una mujer desde una aldea alejada. Es un parto difícil. Ya empezamos. Esas palabras me dejaron helado. En toda mi vida solo había asistido a 2 partos. Presentación transversal. Hay que hacer una inversión. El libro dice: la inversión supone siempre una operación peligrosa para la madre. Un escalofrío me recorrió la espalda. Dado el grave peligro de la rotura uterina, cada hora perdida no hace sino aumentar el peligro. Toda esa información acaba mezclándose en mi cabeza. Estoy convencido de que ya no entiendo nada. Un gemido continuo se extiende por el hospital. La mujer ya estaba tendida sobre la mesa de operaciones. Paciencia, paciencia, murmuraba dulcemente Pelagia Ivanovna, inclinada sobre la mujer. El doctor te aliviará enseguida. En un año atendió a 15.000 enfermos en su hospital. En febrero de 1917, poco antes de que estalle la revolución, ya estaba en Viazma. ¿Que por qué se hizo inyectar? Yo creo que se aburría. Era un hombre de ciudad. Pero yo siempre he estado bien aquí. Es decir, siempre que tenga un vaso de vodka. Aunque él solo recibía un periódico a la semana. Es trasladado a una pequeña ciudad de las cercanías, donde se revela como un excelente médico. Bulgakov comienza a redactar sus primeros textos, relatos de un joven médico, y sobre todo, Morfina. Es un texto clínico, secreto y enigmático, cuya estructura adelanta las cuestiones que se planteará y su estilo literario en el futuro. Un joven médico que se parece al autor recibe un paquete de cartas póstumas que datan del crucial año 1917. Se las ha remitido a su sustituto en el campo, otro médico parecido a él. Las cartas hablan de la dependencia de la droga, algo que Bulgakov vivió durante 2 años. ¿De qué droga se trata? ¿La que está en la ampolla? ¿La de la literatura? ¿O la de una historia que aplasta a su víctima? Grande y terrible fue el año 1918, después del nacimiento de Cristo. Segundo año después del comienzo de la revolución. La ciudad vivía una vida extraña, anormal, que quizá no vuelva durante todo este siglo XX. Según los habitantes de Kiev, se produjeron 18 cambios de gobierno. Algunos cronistas cuentan 12. Yo puedo afirmar que hubo 14, de los cuales 10 los viví personalmente. Aquí, en esta ciudad, Bulgakov vivió la que seguramente sería la catástrofe más importante de su vida. Perdió el mundo de su infancia y su juventud. Ese mundo feliz y utópico en el que creía que pasaría toda su vida. Esa fue la catástrofe que marcó el nacimiento de Bulgakov como escritor. Bulgakov fue movilizado primero por el ejército ucraniano y luego por el ejército blanco, al que seguiría hasta el Cáucaso. Nadie puede inventar ni olvidar lo que he visto durante estos años, escribirá. A partir de entonces desaparecerá para él toda posibilidad de romanticismo. Comenzó a caer una fina nieve. De repente los copos se hicieron mucho más grandes. El viento empezó a soplar y se desencadenó la tempestad. En un instante, el tenebroso cielo quedó ahogado por un océano de nieve. Todo desapareció. «Señor», gritó el cochero, «qué desgracia es la tempestad».
Pushkin, la hija del capitán. Este texto inspirará la primera novela de Bulgakov, La Guardia Blanca, relato de la guerra civil vista por una familia, los Turbin, que en realidad es su propia familia. La Guardia Blanca se convertirá en el foco de la elipse barroca dibujada por la obra de Bulgakov. En ella, vuelve a tender la mano a Chekhov a través de la pregunta que se hacen sus personajes. ¿Cómo vivir? ¿Cómo vivir? Chekhov deja la pregunta en suspenso, mientras que para los Turbin se prolonga. ¿Cómo vivir? Ellos se disponen a resistir, sufrir y desaparecer. Escuchad. Encontraréis a los mismos generales. ¡Los mismos cerdos! Efectivamente. Os obligarán a luchar contra vuestro propio pueblo. Y cuando ese mismo pueblo os haya cortado la cabeza, sus excelencias huirán al extranjero. Escuchadme, amigos. Yo soy oficial en activo y era el encargado de lanzaros contra ellos. Pero yo no os dejaré ir. El movimiento blanco está acabado. El pueblo no está con nosotros, sino contra nosotros. Todo ha terminado. Y yo, Alexis Turbin, oficial superior que ha combatido contra los alemanes, asumo toda la responsabilidad. Yo soy el único responsable. Os prevengo con todo mi afecto. Os envío de vuelta a casa. A diferencia de sus dos hermanos, Bulgakov no siguió al ejército blanco cuando abandonó el Cáucaso. Muy debilitado por el tifus, delira en una cama de hospital. Cuando volvió en sí, los bolcheviques ya estaban en el poder. ¿Casualidad? Puede ser, pero Bulgakov convertirá esa casualidad en su destino. El doctor Bulgakov se ha quedado en el andén. Quien se dirige hacia Moscú es Bulgakov, el escritor. Tiene 30 años. Moscú tiene hambre. Moscú tiene frío. Moscú está desbordada. Alimentarse, encontrar zapatos, madera o un trabajo se convierte en una hazaña. Los Bulgakov consiguen una habitación en una antigua casa de la calle Sadovaya, convertida en comuna obrera. Los vecinos que gritan y las calefacciones que explotan aparecen en sus primeros relatos moscovitas. El apartamento se convertirá en uno de los escenarios principales de la novela El maestro y Margarita, al igual que la escalera que conduce al piso. Sus muros, que no han sido pintados en los últimos 50 años, serán las páginas en las que escriban generaciones enteras. El extraño albino de los ojos azules, como le llaman sus vecinos, mira, escucha y escribe. Oigo como un pensamiento bate sus alas. Hay que trabajar, pero trabajar con rabia. Acumula las tareas, se enfrenta a los Glavibrosvet y otras palabras en mayúsculas que surgen por todas partes. Escribe crónicas en El Mundo del Comercio y la Industria y La Voz de los Trabajadores. Colabora en nuevas revistas literarias en las que aparecen todos los nuevos nombres que cuentan. Más de 150 crónicas, folletines y ensayos. Todo indica que el nuevo régimen durará mucho tiempo. Segundo matrimonio. Ludmila Beloserskaya vuelve del extranjero, a donde había emigrado. Es seductora, deportista y alegre. Moscú está irreconocible. Moscú vende y compra. Es difícil comprender con qué fondos secretos Moscú la mendiga ha conseguido hacerse con estos productos, pero lo cierto es que los ha encontrado y una mano generosa los ha puesto en los escaparates y las estanterías. Las vallas desaparecen bajo millones de carteles multicolores, se presentan películas extranjeras y se juzga a la prostituta Zaborodova, que ha contagiado la sífilis a un soldado del Ejército Rojo. Hay decenas de debates, de conferencias y de conciertos. Se interpreta Wagner sin director de orquesta. Moscú es un caldero en el que se cuece una nueva vida.
Es muy difícil, hay que zambullirse en él. Están haciendo un nuevo esqueleto social que impregna todos los rincones de lo cotidiano. Yo no he desaparecido aunque me llueven golpes por todos los lados. Cuando ven mi indumentaria, los burgueses me mandan al campo de los proletarios. Y los proletarios me expulsan de él con el pretexto de que no soy burgués de pura raza, sino un sucedáneo. He tomado medidas de defensa en ambos campos. Siempre voy cargado de certificados, igual que un perro va cargado de pulgas. Mi cuerpo se ha vuelto delgado y seco. Mi corazón es de acero y mis ojos muy penetrantes. Bulgakov frecuenta los cafés literarios y lee sus textos en público, pero sus amigos dicen que es como Chekhov, no se apasiona por nada. Sus partidas de cartas con Mayakovsky son célebres. Dos hermanos enemigos. Es una época virulenta. En sus textos, Mayakovsky incluye a Bulgakov entre las antiguallas que hay que arrojar por la borda. Bulgakov pinta a Mayakovsky como un poeta vociferante, pero tanto uno como otro pertenecen al mismo tiempo. Ellos lo saben y ambos reivindican su derecho a erigirse como testigos necesarios. Bulgakov se había dado 3 años para existir en el Nuevo Mundo. Mantuvo su apuesta. Bulgakov se muda. En adelante tendrá una mesa en la que escribir. Sueño insólito. Me ha parecido ver a ese bromista de Satán abriendo las puertas del reino de las sombras, sobre las cuales brilla una llama inextinguible que ilumina la inscripción «Almas muertas». El reino de los muertos se animó y salió de él un cortejo infinito en fila india. Toda la banda puso rumbo a la Santa Rusia soviética, donde se produjeron acontecimientos asombrosos. ¿Cuáles? Este es el relato, punto por punto. Como cirujano, Bulgakov alineará los puntos de sutura entre su pasado y un futuro que se esfuerza por no tener origen. Los personajes de Gogol y Saltykov-Shchedrin, sus maestros literarios, buscan fortuna por las calles y atraviesan los bulevares en calesa con caras fingidas. Para Bulgakov no hay año cero ni en filosofía ni en literatura. Aparecen las diabluras, fechadas a su llegada a Moscú. Si el diablo existe, lleva corbata y firma con lápiz rojo. Los huevos fatídicos es la sátira de una ciencia irresponsable. También lo es Corazón de perro, que cuenta cómo un trasplante convierte a un valiente perro errante en un hombre nuevo que se revuelve contra el viejo profesor humanista que le ha dado vida, y cómo, desesperado, el profesor le devuelve a su destino de perro. Nuevamente ha sido la ciencia. Sin la ayuda de Fausto ha sido creada una nueva criatura. El escalpelo del cirujano ha creado un nuevo individuo. Está completo. Peso 70 kilos. Talla pequeña. Omnívoro adicto a los cigarrillos. Toca un instrumento musical. Яблочко, да с голубикою, подходи, буржуй, глазик выколю. Глазик выколю, другой останется, чтоб видал говно, кому кланяться. ¿Qué le pasa? ¡Qué desgracia, profesor! Al presidente del Soviet de los Comisarios del Pueblo, 24 de junio de 1926. El 7 de mayo, en presencia de un representante de la OGPU, se llevó a cabo un registro, orden 2287/expediente 45, durante el cual me fueron confiscados e inscritos en la correspondiente denuncia los siguientes manuscritos que tienen para mí una inmensa importancia desde el punto de vista personal. Mi novela Corazón de perro en 2 ejemplares y mi diario en 3 cuadernos. Le ruego encarecidamente me sean devueltos. Mikhail Bulgakov. Mucha gente construye modelos, los matemáticos y otros muchos, pero esa no es la cuestión. La fuente del mal, del drama, está dentro de nosotros. Está en el destino y sus fuerzas, contra los que no podemos hacer nada. Es cierto que el destino existe y actúa por su cuenta, pero antes de que él entre en juego, entran en juego las pasiones, las bajas pasiones humanas.
Lo que ocurre es que es más fácil pensar que uno ha sido tentado por el diablo que aceptar la responsabilidad y pensar que nosotros somos el origen de toda esa maldad. Esas buenas gentes no tienen ninguna cultura, replicó Yeshua, y han mezclado todo lo que he dicho. Además, empiezo a temer que este malentendido se prolongue durante mucho tiempo. Y todo por culpa de ese Mateo Leví, que va detrás de mí anotando todo lo que digo de cualquier manera. Ser ese que escribe de cualquier manera. La historia da un giro. Va a cambiar de maestro, de estilo y de escritura. Tras los años de tumulto de orquestas que tocan sin director, se acerca el reinado del autor y director único y soberano. Quizá para adoptar una cierta distancia, Bulgakov tomará las páginas que ya ha escrito, las plegará, les dará volumen, las pondrá a contraluz y dejará que se deslicen las palabras hasta convertirse en personajes de una historia de la que él es el único soberano. Se dedica a la adaptación al teatro de su primera novela, La Guardia Blanca. El prestigioso Teatro del Arte, el de Chekhov y Stanislavski, cuyo sistema ha formado a una generación entera de intérpretes, le propone la puesta en escena del texto. Bulgakov encuentra allí su espacio. Para él, el teatro sigue siendo la caja de ilusiones de los años dorados de su adolescencia. En el Moscú de 1926, eso es una provocación. La relación entre Bulgakov y Stanislavski es un tema muy difícil. Ambos venían de la Rusia prerevolucionaria, pero pertenecían a generaciones diferentes. Stanislavski no comprendía la importancia del escritor Bulgakov. Para él solo contaba Chekhov. Stanislavski se mostró escéptico durante mucho tiempo. ¿Por qué? Sus referencias literarias y sus experiencias eran diferentes. Él leyó la adaptación de La Guardia Blanca y dijo: ¿por qué montar esta obra de propaganda soviética? El viejo no sospechaba que suscitaría semejante escándalo teatral y nacional. Creo que en aquella época nadie pensaba que el primer espectáculo del nuevo Teatro del Arte sería la adaptación de La Guardia Blanca, que había sido publicada en la revista Rosia. El 5 de octubre se levanta el telón ante todo Moscú. Es el estreno. En la proa de la barca de Kiev, una frase salida directamente de la biblioteca familiar. El cielo estrellado sobre mi cabeza y la ley moral dentro de mí. Immanuel Kant. Por primera vez desde 1918, la generación de los vencidos habla de su derrota mirando al público a los ojos. No es la derrota de los ancianos ni la de los huérfanos, cuyos 20 años están más cerca del duelo de Pushkin que del escondite de los cofres de su familia. Una vez hubo una Rusia, un gran país, y volverá a serlo. Lo será. Esperad. Ya no será la de antes. Será una nueva Rusia. Pero dime una cosa. Cuando os aplasten en el Don, y os aplastarán, os lo aseguro, cuando vuestro Denikin se largue al extranjero, y eso también os lo aseguro, ¿a dónde iréis entonces? ¿Al extranjero? Allí seréis igual de útiles que una quinta rueda para una carroza. Allí donde vayáis os escupirán a la cara. Yo no me iré. Yo me quedaré aquí, en Rusia, pase lo que pase. Es suficiente por ahora. Se levanta la asamblea. Entre suspensiones y escándalos, la obra se representará más de 500 veces. En 1932, una llamada directa del Kremlin hará que la obra vuelva a ser representada y posteriormente sea puesta en escena en París. Según los archivos, Stalin habría asistido a 15 representaciones completas, más todas las veces que simplemente se acercó hasta el teatro. Si nosotros, los bolcheviques, hemos vencido a gente como esa, es que realmente éramos los más fuertes, escribirá. La obra es un gran éxito de público y los críticos montan en cólera. A la cabeza de sus detractores, la oficial y poderosa Asociación de Escritores Proletarios. Vomitiva, insulto a los muertos. Que Dios le guarde. Nunca lea periódicos soviéticos antes de las comidas. Pero si no hay otros. Entonces no lea ninguno. He observado que todos mis pacientes, a los que he recetado que lean el Pravda, han perdido peso. Escribe sin parar. Crea 3 obras. El apartamento de Soya describe los entresijos tragicómicos de la NEP, que hace que los apartamentos se conviertan en lugar de paso para damas venidas a menos.
Allí las gentes juegan, se drogan, trafican. La Isla Púrpura es un corrosivo ataque contra el servilismo de los teatros, cuyo compromiso consiste en seguir las directrices marcadas por el temible Comité del Repertorio. Y La huida, el éxodo de los Turbín, que hace que su obra pase definitivamente del plano chejoviano al plano de la historia. La prohibición de la huida en el teatro del arte es una tragedia. La obra escrita en 1927 fue prohibida en 1928. El otoño de 1928 fue un momento crucial tanto para Bulgakov como para el teatro del arte. Se acercaba la gran fractura. Le rompieron la columna vertebral al país. Bulgakov fue solo una entre muchas víctimas. Una inmensa ficción cubrirá a la ciudad y al país. Bulgakov se dedica a escribir su segunda novela, que lleva varios años llamando a su ventana y que después de varias versiones se convertirá en El maestro y Margarita. El conjunto de la obra es un texto único, un emblema de su tiempo. En el Moscú de los años 30 surge un extranjero acompañado por unos extraños acólitos. Se llama Volan y se presenta como ingeniero especialista en magia negra. ¿Es un saboteador? O quizá peor, un espía. ¿Quién recuerda que desde la noche de los tiempos, en Rusia la palabra extranjero se utiliza para designar al diablo? Volan creará con él un relato en el que hablarán de los tiempos que no volverán, de un procurador de Judea, de un filósofo errante, de remordimientos, de la traición, de la memoria y del olvido. Pero en el apartamento con tragaluz que le sirve de refugio, un oscuro profesor de historia ha redactado un relato idéntico al del extranjero. Envuelto en un abrigo blanco con forro de color sangre y avanzando con el paso lento propio de los caballeros, un hombre aparece bajo el peristilo que separa las dos alas del palacio de Herodes el Grande. Es el procurador de Judea, Poncio Pilatos. Una novela que suscitó comentarios incesantes y que mantiene al lector, tanto al de ayer como al de hoy, en una tensión constante. Frente a una Jerusalén devastada aparece Moscú. A las escamas doradas del dragón que corona el templo responden las cúpulas de las iglesias. En Jerusalén se debaten la naturaleza y los límites del poder del Estado. En Moscú reina la sinrazón orquestada. En abril de 1930, el poeta Vladimir Mayakovsky se suicida de un disparo. Acaba de terminar el poema Hablando a gritos, que se convertirá así en su último texto. La onda de choque de este suicidio no deja de extenderse, de prolongarse, de golpear los rostros y los ojos. Han venido todos, todos. Ese día todos enterraron las esperanzas, las rebeliones, las proclamaciones, los debates, los anatemas, las divergencias, los riesgos y los versos inquietantes. De ahora en adelante todo eso pertenecerá al pasado. Unas semanas antes, Mikhail Bulgakov había destruido su manuscrito y enviado una carta personal al gobierno soviético. Todas las organizaciones encargadas del control del repertorio han actuado durante todos estos años en los que he trabajado con el objetivo de demostrar con una sola voz y con una vehemencia poco común que las obras de Mikhail Bulgakov no pueden existir en la URSS. Yo declaro que la prensa soviética tiene toda la razón. Mis obras satíricas revelan mi profundo escepticismo frente al proceso revolucionario que se está desarrollando en mi país. A él opongo mi amado concepto de gran evolución. Pero aún es más importante el hecho de que en mis obras aparezcan los terribles rasgos de mi pueblo, unos rasgos que mucho antes de la revolución provocaron profundos sufrimientos a mi maestro Saltykov-Sedrin. Todas las representaciones de mis obras han sido prohibidas y a su autor, al igual que a todos sus héroes, le ha sido concedido un certificado de enemigo blanco, a pesar de sus esfuerzos por situarse sin ningún apasionamiento por encima de rojos y blancos. Les ruego sean conscientes de que para mí, la imposibilidad de escribir equivale a ser enterrado vivo. Ruego al gobierno de la URSS que me ordene abandonar en el menor plazo posible el territorio de la Unión Soviética. Si eso es imposible, pido al gobierno soviético que actúe conmigo como considere oportuno, pero que actúe. Al día siguiente al entierro sonó el teléfono. Mikhail Afanasievich, el camarada Stalin quiere hablar con usted. Stalin. Hemos recibido su carta y la hemos leído con los camaradas.
Recibirá una respuesta favorable a su misiva. Quizá tengamos que dejarle marchar al extranjero. ¿Tan harto está de nosotros? Bulgakov. He reflexionado mucho en estos últimos tiempos. ¿Puede un escritor ruso vivir en el extranjero? Yo pienso que no. Stalin. Tiene razón, yo pienso lo mismo. ¿Dónde quiere trabajar? ¿En el Teatro del Arte? Bulgakov. Sí, me gustaría mucho. He hablado con ellos, pero me han rechazado. Stalin. Escríbales. Tengo la impresión de que aceptarán. Deberíamos reunirnos y discutir el tema. Bulgakov. Sí, Josip Vissarionovich. Necesito hablar con usted. Stalin. Sí, tenemos que encontrar un momento para hablar. Un saludo. Stalin quería comprender qué era lo que estaba pasando en un sector al que consideraba ideológicamente importante. Eso era todo, nada más. Stalin apreciaba lo que hacían los poetas, los escritores y los artistas. Por educación. Pero para él lo importante no era la obra, sino su impacto ideológico. Para Stalin, el campo de acción era el lenguaje. El realismo socialista era algo metafísico, místico. Era la constatación de la irrealidad, de lo que se denominaba realismo, pero puesto al servicio del poder. En ese aspecto, era insoportable. De esta forma, Bulgakov pudo ganarse la vida. Se convirtió en director del Teatro del Arte. Se produce un intercambio de cartas con felicitaciones mutuas y se habla de la posibilidad de una nueva colaboración, pero al igual que la historia, el teatro ha cambiado. El escenario parece el paraíso, pero entre bastidores se esconde un infierno de intrigas, bajezas y compromisos. Cada vez se parece más al estado en el que está inmerso. Para las iglesias, el teatro siempre ha estado marcado por el signo del diablo. Solo el favor del monarca puede proteger al hombre que se reivindica. Bulgakov acumula adaptaciones de todo tipo, pero de ahora en adelante, su tema teatral será el de Molière, el comediante del rey. ¿Qué regalo nos prepara su talentosa pluma? Algo que podría servirle. Su pluma es muy mordaz. Pero hoy debe recordar que hay temas que deben ser abordados con prudencia. Firmemente convencido de que en el futuro su obra seguirá el buen camino. Autorizo la representación de su Tartufo en el Palacio Real. ¡Te amo, Majestad! ¡Te amo, Majestad! Las repeticiones del Molière se prolongarán interminablemente durante 4 años. Comienza la tercera etapa del destino del escritor Mikhail Bulgakov, un tiempo marcado por la figura de Elena Sergievna, su tercera esposa. Se convertirá en su mujer definitiva, su lectora y su apoyo. Será quien proteja su manuscrito durante un cuarto de siglo, hasta que salga a la superficie y encuentre el lugar que le corresponde. A mi amiga secreta, a mi mujer, tú realizarás conmigo mi último vuelo. Margarita no tenía ganas de dormir. Acariciaba tiernamente el manuscrito como quien acaricia a su gato favorito. Lo manoseaba y lo miraba desde todos los ángulos, examinando tanto la página del título como las páginas del final. Nace el personaje de Margarita la amante. Será ella quien firme el pacto con el diablo.
A lomos de la escoba de las brujas, desnuda, libre y radiante, Margarita arrastrará a la literatura a la reconquista del manuscrito arrojado al fuego, volando sobre una ciudad llena de reflejos. Dime, amigo Fagot, preguntó Voland, ¿no crees que la población moscovita ha cambiado considerablemente? Considerablemente, señor, respondió suavemente Fagot Koroviev. Tiene razón. Estos ciudadanos han cambiado mucho. Exteriormente, quiero decir. Como la ciudad, por otra parte. Pero lo que a mí me interesa no son tanto estos autobuses, teléfonos y otras cosas, sino una cuestión más importante. ¿Han cambiado interiormente estos ciudadanos? Efectivamente, es una cuestión de la mayor importancia, señor. Voland, el gran desmitificador, y sus bufones organizan la bacanal del dinero en un teatro. Y también es en un teatro donde tienen lugar los interrogatorios. ¿Ha entregado sus divisas? El baile en el que Margarita se gana la confianza del diablo es un inmenso espectáculo en el que desfilan saliendo desde detrás del escenario los traidores, los delatores y los asesinos de todos los siglos. Y será en ese teatro, en el de Chekhov y Stanislavski, donde Bulgakov se sienta definitivamente traicionado. Stanislavski fue quien había matado su obra, y el conflicto estalló en los años 30, cuando Stanislavski, aislado, no salía de su teatro. En aquel momento tenía mucho miedo. Miedo al poder soviético, miedo a todo. Y los informes de las repeticiones son el diario de una pesadilla, de una incomprensión entre el autor y el director teatral. El espectáculo fue representado 7 veces. Pravda escribe, una apariencia brillante para un contenido engañoso. Era la condena. Bulgakov escribe una carta de ruptura. Abandona el teatro y entra a trabajar como libretista en el Bolshoi. A partir de entonces, el espectáculo se representará en la ciudad. Desaparecerán no solo las cabezas, sino también la gente. Los silencios se convertirán en delaciones, las delaciones en fiestas y las fiestas en jubileos. La sombra a un lado y la luz a otro. Mandelstam, el poeta, es detenido y desaparece. El número de detenidos aumenta. Las brigadas de intelectuales formadas en torno a Máximo Gorki, el escritor oficial, parten hacia los grandes campos para celebrar la rehabilitación de los detenidos, gracias al trabajo. Los artistas proletarios, que ya no son útiles, son arrojados a la trampa entre aplausos. Bulgakov calla. Acuden a verle y le presionan para que escriba la obra comunista que solucionaría todo. Usted se ha convertido en un Estado dentro del Estado. Debe rendirse. Todo el mundo lo ha hecho. ¿Quién le envía?, responde Bulgakov. Por las noches sigue escribiendo El maestro y Margarita. Bulgakov es un fenómeno que reveló al lector y al espectador soviético la relatividad de nuestra vida. Siempre nos habían dicho que éramos los primeros. Era duro, estaban los campos, pero éramos únicos, construíamos un mundo nuevo. Y de repente surge un escritor nacido en la Rusia prerevolucionaria y criado en una familia de la aristocracia, que nos propone un libro en el que el episodio soviético aparece como un hecho minúsculo, como un eslabón insignificante. En 3 ocasiones retomará y prolongará el relato del encuentro entre Poncio Pilatos y Yeshua, condenado por bandolero y rebelde a la picota y no a la cruz, porque Yeshua no es el crucificado. El primer relato, el de la bajeza, se centra en el personaje del diablo. ¿Pero es el diablo, aparecido en la ciudad? En el segundo relato, el del suplicio, aparece el personaje del poeta que no ha leído los libros con los que sueña.
En el tercer relato, ¿se puede borrar todo lo hecho matando al traidor? Será Margarita quien lo lea en el manuscrito recuperado. De este tercer manuscrito nacerá el epílogo, en el que se decide la suerte del maestro. Sus escritos son más grandes que él, un hombre débil y roto. Bolán prosiguió. Bien, sé breve porque me aburres, porque has venido. Ha sido él quien me ha enviado. ¿Y que te ha ordenado que me digas? Ha leído la obra del maestro y pide que lleves al maestro contigo, que le concedas descanso. ¿Puedes hacerlo o es demasiado difícil para ti, espíritu del mal? Nada es demasiado difícil para mí, respondió Voland. Y tú lo sabes muy bien. Se calló un momento y luego añadió. ¿Y por qué no lo llevas contigo a la luz? No ha merecido la luz, solo ha merecido el reposo, dijo Leví con tono afligido. Nuevamente enfermo, Bulgakov escribe Batum, una obra sobre la juventud de Stalin que será rechazada. Es una obra de Bulgakov, una de ellas. ¿De qué trata? De un conflicto entre un joven revolucionario, un revolucionario profético y el antiguo poder. No hay ni una palabra sobre el Stalin dirigente. Creo que en Batum lo que más interesa a Bulgakov son los que en ese momento persiguen, acorralan y oprimen al escritor. Bulgakov nunca ha sido una persona cercana al poder. El hombre del poder quizás sea el doble pervertido y gesticulador de ese profeta que se encuentra ante él. Esa es una cuestión muy importante para Bulgakov. Su dimensión misteriosa y saber si eso puede durar. Dios, gritó el hombre del abrigo mirando a su camarada. ¡Qué inmundo suplicio! Dímelo. Y su rostro empezó a suplicar. ¿No ha ocurrido? Di, ¿no ha ocurrido? Claro que no, dijo el otro con voz ronca. Es un sueño que has tenido. ¿Puedes jurarlo? Implora el hombre del abrigo. Lo juro, responde su compañero. Y sus ojos empezaron a sonreír. Eso es todo lo que quería, exclamó el hombre del abrigo con voz rota. Y continuó subiendo hacia la luna arrastrando a Yeshua, el filósofo errante. El 13 de febrero de 1940, Bulgakov dicta a su mujer las últimas correcciones de El maestro y Margarita. El 10 de marzo, Elena Sergievna escribe en su diario: Hoy ha muerto Mijail. И тихо, и ясно, и пахнет сиренью, и где-то запел соловей, и веет мечтательно сладкою ленью от этих широких аллей. Река чуть белеет холодною сталью, не в силах мечты превозмочь, и дышит любовью, и дышит печалью веселья.